Hola amigos, Casa de Belén. Dios les bendiga y en esta hora nos vemos con un nuevo episodio de serie Tiempos Finales. Pienso que es un mensaje atípico porque por la forma como el Señor pues me orientó. Vamos a orar en primer lugar. Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias y nos ponemos en tus manos en este día. No un día más, sino un día especial dentro de la agenda que tú has preparado desde la eternidad para nosotros, pidiéndote, Señor, que tu palabra avive el fuego de nuestros corazones y nos revitalice a través de la fe, la esperanza y la confianza, y nos ayudes a escuchar tu voz. Todo lo que impida que escuchemos tu voz audiblemente, quítalo, Señor. Úngenos y permite que seamos bendecidos con esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, el título pues de este episodio es un llamado a la inversa. Entonces es totalmente contradictorio hablar de, digamos así, aparentemente, de tiempos finales y de llamar y de hablar que el episodio es de un llamado a la inversa. Entonces considero que este episodio lo voy a dividir en 3 partes. La primera parte es una breve visión que tuve en estos días y que hoy la completé en esta mañana de domingo del mes de julio, ya el último domingo de julio del 2023. Y la segunda parte ya es el mensaje central, ¿verdad? Y la tercera parte es una pequeña reflexión. Bueno, entonces en la primera parte, que es la visión que tuve hace unos 2 días, pues yo veía una visión muy corta, muy fugaz, aparentemente, inicialmente, veía de manera lateral, o sea, no lo veía de frente, no tenía una visión de frente allí, en lo que estaba viendo, no tuve esa visión de frente, sino era una visión de tipo lateral, como si la viera del lado derecho mío, así. Y a lo lejos, pues yo veía como una carretera inicialmente, o un lugar cercado. Aquí en Colombia le llamamos potrero a los lugares cercados que están destinados para de pronto una producción agrícola o ganadera, o un lugar baldío, pues que lo cercan con estacas de madera y por lo general con alambre de púas, para que no entre nadie y lo robe, etcétera, etcétera. Pues yo veía eso, y a lo lejos veía dentro de ese territorio, dentro de ese lugar baldío, veía una nube blanca, ¿verdad? Que me opacaba, no podía ver con detalle qué era lo que estaba pasando allí y por qué razón yo veía eso. Pues en el momento me quedé así, dije, Dios, ¿qué será? Y luego empecé a orar y no hubo respuesta, no pasó nada. Pero estaba pensando también en el mensaje que tenía que llevar para el devocional de esta semana. Y entonces pues ni lo uno ni lo otro. Y luego se fueron dando cosas, se fueron dando mensajes que llegan, fracciones que llegan a mi mente, y que el Espíritu Santo, a medida que voy orando, voy leyendo la palabra, Él va activando mi corazón, mi mente, y se va formando el mensaje. Pero esta mañana, muy temprano, pues tuve una visión más clara de esa situación. Pues ya pude ver también con una visión lateral, pero me pude acercar un poco más, y en la visión pues veía ese territorio, ese lugar allí, ese espacio cercado, o sea que era una propiedad privada porque estaba cercado, o por lo menos era una propiedad, pertenecía a alguien allí. Y luego veía esa nube,
yo decía, pero esa nube, ¿será la nube Chequiná, la nube del Señor que protegió al pueblo de Israel durante toda su travesía por el desierto? Señor, ¿será eso? Tú vas a poner esa nube Chequiná sobre nosotros. Y estoy segura que el Señor va a poner su protección cualquiera que sean las circunstancias que nos enfrentemos. Pero me di cuenta que esa nube realmente era una nube de polvo. O sea, era un polvo muy fino que estaba allí cubriendo todo ese sector que estaba allí cercado. Era una nube de polvo. Cualquiera podría conjeturar qué es esto, qué es lo otro. Podría ser cenizas, sí, puede ser, pero también en esa mirada, en esa visión atenta que tuve, veía que era como un viento fuerte, un viento recio, un viento bastante caluroso, o sea, porque se sentía un calor, o sea, se sentía que eso hervía, que la tierra hervía allí, o sea, era un viento seco, es lo que yo experimentaba, y eso pues parece que acumulaba una cantidad de partículas en el medio ambiente allí. Y luego veía dentro de ese terreno, veía árboles, veía uno en especial seco y quemándose, o sea, hasta las raíces estaba quemándose, él solo estaba quemándose allí, o sea, entendía yo que ese calor venía desde la tierra y quemaba ese árbol. El lugar, me dieron ganas de llorar cuando vi eso, porque veía la desolación, veía una tristeza muy grande en ese lugar, aunque no había nadie, no había ninguna persona allí, pero yo sentía desolación, sentía tristeza, porque seguramente ese lugar le perteneció a alguien que tuvo un proyecto allí, que había una vegetación, habían animalitos, habían flora, fauna, y todo eso se perdió en un momento a otro. Entonces luego dije, Dios, ¿cómo puedo conectar yo esto? Esto es algo particular. Y luego me arrodillé y allí veía que el Señor me estaba mostrando esta visión, y curiosamente la estaba conectando con el mensaje, con la cita bíblica que vamos a leer ahorita. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Ya hemos hablado de los tiempos finales. En el primer episodio hablamos de las visiones, 3 visiones de juicio del profeta Amós. Sí, aquí lo tengo, capítulo 7, vamos a leer el verso 1 al verso 3, y dice así: me mostró Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí que era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo le dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Ese es el primer juicio. El segundo está en el verso 4 y 5, que dice: Jehová el Señor me mostró así, y he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de estos, no será tampoco, dijo Jehová el Señor. Y ahí estábamos hablando de probablemente de una gran sequía. De hecho, hay traducciones antiguas de las escrituras en hebreo que dan a entender que eran los fuegos, sí, que se dan por lo general cuando la tierra está bien seca, bien desértica, y luego viene de esa sequía, vienen fuegos y consume absolutamente todo, y por supuesto el hambre. Y luego lo conectamos también con Apocalipsis capítulo 6, por ejemplo, el verso 5 dice: cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces estamos hablando de un sello que habla de un juicio de hambre, ¿verdad? Y de ¿por qué? Porque hay una hiperinflación, porque hay escasez de alimentos. Entonces dice, cuando abrió el verso 7, el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Entonces estamos hablando de una hiperinflación que se dará en los últimos tiempos. Y en el libro de Mateo, eso lo vimos en el primer episodio, recuerden que todos los discípulos se arremolinaron alrededor del Señor y le preguntaban del fin de la era, el fin de una etapa de la historia de la humanidad. No es el fin de la humanidad ni mucho menos, sino de una etapa. Y el Señor les dijo en el verso 7, 24:7, Mateo 24, verso 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Queridos amigos, pienso que vienen juicios que se acercan sobre la tierra, y digamos que la ciencia está corroborando. Obviamente, no sé, algunos están hablando de la Biblia, ¿sí? Pero lo miran como un cambio climático ya, y pues no pasa nada. Pero échenle una mano, por ejemplo, al País, una nota del País del mes de abril de este año, y dice, la sequía flash se están desatando por todo el planeta. El cambio climático provoca que haya más sequía y que surjan más rápidos. En los últimos 70 años han aumentado estos eventos repentinos a escala global. Es un estudio que están haciendo un grupo de científicos, investigadores chinos y estadounidenses. Han analizado los datos disponibles desde 1951 y han detectado una evolución y distribución de la sequía repentina a escala global, que no solamente, y lo más curioso es que está atacando regiones húmedas del planeta. Por lo general hay unas regiones desérticas ya previamente, pero está atacando a regiones húmedas del planeta, desde Canadá hasta Siberia. Bueno, no vamos a entrar en detalle, solamente que la humanidad se está acercando, ¿verdad?, a unas etapas bastante difíciles, y el Señor nos quiere prevenir, no nos quiere aterrorizar, ni que nos muramos de pánico, porque ni ustedes ni yo podemos soportar esto. La alegría es que en medio de esa, digamos, de todas esas cosas que pueden darse porque podemos orar y clamar. Fíjate que el profeta Amós clamó y le dijo, Padre, no, porque Jacob, que era el pueblo de Israel, Judá no puede soportar eso. Y él intervino y el Señor detuvo su mano. Todas estas cosas tendrán que acontecer, pero sí podemos pedirle y suplicarle al Señor que no afecte a las personas, que guarde a nuestra familia, que guarde a nuestros vecinos, que podamos tomar decisiones, que los gobiernos puedan tomar decisiones sabias y nosotros podamos vivir sabiamente. Y Dios escucha el clamor nuestro, porque Dios es un Dios de esperanza, ¿verdad? Pero en medio de todo esto es la palabra de la meditación de hoy. Lo que me impactaba a mí era esa visión con esto, y es el llamamiento de Moisés. En Éxodo capítulo 3 dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Capítulo 3, verso 1, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza,
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. La zarza era normal en esos lugares desérticos, y obviamente era un árbol que se iba a consumir por el fuego. O sea, ella no iba a resistir grandemente un fuego. Y él mira y él vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y ahí el milagro, ¿verdad? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión por causa de que la zarza no se quema. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Le habló con nombre propio. No le dijo: oye, ¿cómo es que te llamas tú? No, le dijo el nombre. O sea, quiere decir que Dios estaba detrás de él hace mucho tiempo. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea que allí estaba Dios, allí estaba el Mesías, allí estaba Cristo en una de sus teofonías, como él vino a la tierra. ¿Por qué? Porque Moisés acepta adoración. Entonces ningún ángel acepta adoración y él aceptó adoración, por lo tanto no era el ángel de Jehová normalmente como un ángel cualquiera, era el Señor mismo. Y el verso 6 dijo: dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que el ángel no era ningún ángel, era Dios mismo, era una teofonía. Tomó esa forma para llamar la atención de Moisés. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hasta ahí quiero dejarlo, hasta el verso 7. Dios conoció la angustia de ese pueblo, el dolor, el sufrimiento, y en el tiempo de Dios, en el reloj profético de Dios, Dios llamó a la pieza que él tenía preparada desde hacía mucho tiempo, y desde la eternidad él había trazado este plan y llamó a este hombre. Lo llama cuando él había sido preparado en Egipto para ser un gran príncipe allá en Egipto, ¿verdad? Y él pues también conocía la historia del pueblo de Israel y él quiso identificarse con el pueblo de Israel, pero lo hizo en la forma humana, en sus fuerzas humanas, y fue y mató a un egipcio por allá para defender a un israelita, y le tocó huir. Y entonces huye a Madián, la tierra de Madián, y luego allí se casa con Séfora, tiene sus hijos, y todo el tiempo duró 40 años pastoreando las ovejas. Aquí lo dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. No eran las ovejas de él, ni siquiera tenía un hato de ovejas, ni de ganado, ni nada de eso. No tenía nada personal, no tenía riqueza. 40 años había trabajado y las manos las tenía vacías. La ropa que tenía, si acaso, y sus hijos y su esposa. Pero no había hecho riqueza, no habían hecho nada. Yo me imagino que él allí, no lo dice aquí, pero caminaba en esa soledad con esas ovejitas, aprendió a ser una persona muy mansa, aprendió a dominar esa impulsividad, ¿verdad? Que él tenía durante los primeros 40 años. Se nota que estaba preparado según el mundo para ser líder, pero no para Dios. Entonces le tocó ir al desierto, y allá en el desierto el Señor lo preparó con esas ovejas, y con esas ovejitas los aprendió a pastorear esas animalitas. Y con ese mismo proceso de Dios comienza a limar todo su mente, su ser, todas esas aristas, ¿verdad? De impulsividad y de tantas cosas, para trabajar y preparar al hombre que él había destinado para que fuera el libertador de su pueblo. Vemos aquí un hombre totalmente inseguro, porque si tú comienzas a leer todo el capítulo, él empieza a presentar todo tipo de excusas. No tenemos tiempo hoy para ver en detalles, pero él comienza a presentar excusas, y al final, en el capítulo 4, le dice al Señor: mejor manda a otro.
sí, mejor porque no. Entonces Dios se molesta y le habla claramente, yo ya tengo preparado todo, aunque no hables bien, ya yo tengo una persona que te va a ayudar, tú le vas a contar las cosas a él y él va a hablar por ti. O sea, yo lo tengo todo preparado. Dios lo tiene todo preparado, querido amigo. Hoy te vengo a decir en esta segunda parte que no importa que vengan juicios sobre la tierra, sí importa en el sentido de que Dios nos llama a advertirnos para que no vivamos una vida desordenada, desapercibida, una vida como una vida que está en negación, una persona que cierra sus ojos para no querer saber nada e ir detrás de cosas ilusorias, de una muñeca, del lanzamiento de esto, del otro, y no digo que no hay que divertirse, pero a veces son cosas tan vanas, tan ilusas, que no tienen soporte para darle sentido a nuestra vida. Entonces el Señor quiere que uno esté sencillamente avisado, pero no para que esté privado del terror, del pánico, no. Es que en medio de esa desolación, el Señor me conecta a esa desolación del mundo entero, porque la desolación no es a través de cambio climático y todo lo demás. La desolación es en el alma, en la mente, en el ser de cada persona. El mundo está hecho una herida completa y necesita sanidad. Bendito sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Así que en Isaías capítulo 1 lo vamos a ver con detalles claramente. Vamos a ver aquí, dice el verso 1, el capítulo 1, verso 5, dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, porque el aceite en los tiempos antiguos era usado como para sanidad, para restauración, y hacía cosas milagrosas realmente, las propiedades del aceite de oliva, por ejemplo. Entonces, hoy, Padre amado, ese aceite representa el Espíritu Santo, que tiene poder para dar en el hombre, dar en el clavo, en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su vacío y de su frustración, de llegar a lo profundo de su alma y decirle: tú lo que necesitas es encontrarte con tu Creador. Y le muestra la profundidad de su vida pecaminosa y le muestra que en Cristo hay solución. No le muestra la desolación, le muestra quién es, pero le muestra la respuesta, que es Cristo Jesús, que es una vida de fe, de confianza y de esperanza. ¿Sí? Dios es un Dios de vida, un Dios de esperanza, un Dios de restauración. Entonces, Dios no se queda allí con los juicios, sino que en medio de esos juicios es cuando se va a dar una cosecha de almas increíble. En Juan capítulo 4, cuando el Señor habla con la samaritana, vemos aquí en el verso 16 que dice: Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto que has dicho es verdad. Le habla directamente al corazón, pero la tranquiliza y ella le dice: bueno, dicen que va a venir el Mesías, que va a llegar y él nos va a contar todas las cosas. Y él le dijo: mujer, yo soy. ¿Sí? Y ella tira el cántaro y sale corriendo para contarle a todos los de su aldea que se había encontrado con alguien que le dijo toda su vida y que ella creía que era el Mesías. Entonces, el verso 31, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. O sea, él se quedó allí mientras ella viene, la samaritana, y los discípulos llegan.
Bueno, entonces vamos a ver el verso 27 mejor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Me dijo todo lo que yo he hecho en la vida. ¿No será este el Cristo? El verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Toda esa gente que la bucheaba, que la señalaba, toda esa gente se vino con ella para ver ese hombre allí, ¿verdad? Y el verso 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Verso 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? El verso 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El verso 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ese versículo me ministra mucho. Los campos son el mundo entero, las personas, los seres humanos que sufren y lloran en nuestro país, Colombia. Es un país sufriente, en lágrimas. Está la victoria de la selección Colombia, de mujeres, lo cual es maravilloso, de chicas, eso está muy bien. Pero también tenemos heridas, llagas que necesitan ser sanadas. Y yo sé que no solamente es Colombia, es el mundo entero que está con una herida completa, y esa herida es porque necesita ser curada con la sangre de Jesús y ser ungida con el Espíritu Santo. Y entonces esos campos está lleno, está la cosecha ya está lista. Basta que escuchemos el clamor de ese vecino, de esa amiga, de esa compañera de trabajo, de ese compañero de trabajo, de ese vecino que está en la esquina, de esa persona que vive en el apartamento, de esa persona que encontramos en el bus, en la parada del bus, en un supermercado, de esa persona que encontramos en el médico. Están clamando. En el fondo hay una necesidad profunda de Dios, y Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Mira que le dijo a Moisés, él no habló: oye, ¿cómo te llamas tú? No, le habló por nombre propio, y hoy Dios nos habla con nombre propio. Dios tiene un rol, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino profético para ti y para mí en donde estés. No es que yo trabajo allá en la parte de la justicia, yo trabajo en la universidad, yo trabajo donde estés. Dios tiene un plan profético. Él te dará las instrucciones, pero de que Él te está llamando hoy, te está llamando a que seas un hombre y una mujer que den cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno, para que lleves fruto, para que hables a otras vidas y le cuentes del Dios Todopoderoso. No es que llega Cristo y todo se te va a resolver las deudas, no. Pero llega Cristo y eres más que vencedor y puedes vencer sobre esta vida. No tienes que ir a suicidarte, no tienes que ir a alcoholizarte, no tienes que ir a drogarte, no tienes que ir a buscar forma para llenar el vacío de tu corazón. Cristo lo llena todo, eso sí lo puedes decir, y Él suple en su momento, va aparejando y te va sacando adelante. Pero lo importante es que tienes un llamado eterno. Dios planeó desde la eternidad que toda persona tenga el llamado de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Él sabe ya quiénes la aceptarán y no. Y sin embargo no nos los dice. A todos nos pone esta oportunidad. Entonces, querido amigo y hermano, hoy tienes un llamado. Puedes comenzar esta semana. Es decir, esta meditación es una meditación, es un devocional, y al mismo tiempo nos habla de los tiempos finales. No ignores las señales que se están dando en el planeta a nivel global. ¿Sí? Yo sé que los acontecimientos proféticos llaman la atención y todo el mundo, wow, sí, pero ¿qué hago yo para enfrentar eso? ¿Cómo vivo yo
de una manera victoriosa, con esperanza y con confianza, y no derrotada, atemorizada, en pánico y en ansiedad porque viene lo que viene. No, el Señor no nos quiere así, porque Él ha provisto de que decidle al justo, capítulo 4, el capítulo 4 y 5 y el capítulo 3 de Isaías son maravillosos, pero en el capítulo 3, verso 10, dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Decid al justo, aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador y lo entrona en su corazón, y de ahí en adelante empieza a caminar con un llamado eterno hacia la santificación, a vivir una vida recta de la mano con Dios, porque Dios hace el llamado de la salvación, pero ahora te está llamando a la santificación. Dios te está llamando a la santificación, a que vivas una vida en armonía con los propósitos eternos. Necesito emplear tiempo en buscar a Dios, en escuchar esa voz, porque Dios puede que esté usando todas estas todas estas situaciones en nuestras vidas, que las cosas no van bien, que la salud, que la salud de un familiar, pruebas que vienen en el trabajo, esto y lo otro, que no me están pagando los clientes, que esto, que lo otro. Son pruebas, porque Dios está llevándonos al desierto, pero no para destruirnos, sino para que tomemos la decisión de santificarnos y vivamos para Él eternamente y para siempre. Cojamos en serio este llamado eterno en Cristo Jesús y vivamos en armonía con Él, no en desesperanza ni en derrota, sino en la victoria completa de que Él me ha llamado, de que Él ha declarado algo y eso es firme para mí, ¿verdad? Entonces, bueno, queridos amigos, quiero la tercera parte es Joel. Joel estaba hablando, el profeta Joel habla de unos juicios que venían sobre el pueblo de Israel por efectos de que habían pecado, ¿sí? Y entonces él da ahí unos detalles que ya se cumplió en parte en la historia, pero hay otra parte, como todas las profecías, que se va a cumplir en el fin, ¿verdad? Y él empieza a hablar allí de esos juicios, pero en medio de esos juicios hay esperanza. Hay un llamado al hombre al arrepentimiento. Hay un llamado al hombre porque viene un derramamiento como nunca antes del Espíritu Santo para que hombres y mujeres se consagren a Dios, reciban como Señor y Salvador, le digan sí a Cristo y se consagren para Él antes de que vengan los juicios sobre esta tierra y el antimesías venga. En el capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi monte santo. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Estaba presagiando, estaba profetizando sobre la venida del pueblo de Caldeo, los babilonios que llegaron sobre el pueblo de Israel y pues se lo llevaron cautivo hasta allá, ¿verdad? Entonces, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén sobre la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Entonces comienza allí a describir cómo era ese ejército y lo describe como una langosta, pero son unas langostas que no son normales. Así en Apocalipsis también hay una especie dentro de los juicios de la copa, creo que son los de las copas de la ira, donde ya salen unas langostas del abismo que están preparadas para estar allí y tratar con los hombres que se dejaron poner la marca del antimesías y que aún no querían arrepentirse. Bueno, esos son episodios que vamos a tener más adelante, pero lo interesante es que él da la descripción de cómo se comportan esas langostas. Dice: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.
Delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Eso pasó en el tiempo en que Nabucodonosor atacó al pueblo de Israel. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad y correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Hoy en día quizás no hayan esos ejércitos, pero sí hay una cantidad de espíritus que están sobre la tierra atacando a los seres humanos en forma de suicídate, en forma de no hay esperanza en Dios, mira lo que viene, mira lo que hay. Las personas están tan angustiadas que corren y toman malas decisiones. Pero en medio de eso, ¿sí? Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Mira que eso es tiempo final, eso ya no es el tiempo de Nabucodonosor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Ese día de Jehová no ha venido. Y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Verdad? Ese es el juicio. Sin embargo, al final dice, y después, el verso 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Fíjate, los ancianos que ya no tienen sueños, ya no quieren o creen que ya no pueden lograr una meta, un propósito, un proyecto, porque ya están viejitos, etcétera. Fíjate que Dios hoy ha llamado a la inversa. Hoy llamó a un hombre de 80 años. No lo llamó a los 40, que estaba fuerte y vigoroso. No, lo llamó a los 80. Y lo llamó con un propósito para que liberara. Hoy cada mujer mayor de edad es llamado a ser parte de la generación de Moisés, de los hombres que a través de su intercesión, de su clamor y de la búsqueda de Dios, sostendrán ministerio de personas que irán adelante. Y la recompensa que van a tener es la misma del que va adelante. Y sin esa intercesión, Dios así lo ha establecido, no se podrá avanzar. Por lo tanto, le hago un llamado a los hombres y mujeres mayores de edad para que hagan parte de ese ejército que Dios está reclutando en este día a través de un llamado y darle sentido y propósito a tu vida. Dios te está llamando a ser intercesora, te está llamando a ser intercesor, te está llamando a grandes cosas. De manera específica Él se va a revelar a tu vida, pero el hecho de que seas anciano no es excusa para no servirle al Rey en estos últimos tiempos finales. Y está llamando también, y vuestros jóvenes verán visiones. A los jóvenes muy jóvenes, a los niños, Dios los está llamando para que sean armas de guerra en sus manos, para que sean, Señor, saetas de victoria sobre el enemigo y todas sus estrategias y todas sus mentiras y todos sus engaños, y para que sean la fuerza poderosa que va adelante. Y a los que estamos en la mitad también nos está llamando allí para que apoyemos a los niños, a los jóvenes y apoyémonos también de los más mayores. Todos somos un cuerpo. Dios está llamando a empoderar a su iglesia, que son millones y millones de personas, no de denominaciones, sino hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre de Cristo y le han creído a Él y han venido a ser parte de su ejército en esta tierra. Y a los niños muy niños, porque con su boca ellos hablarán y testificarán, porque dice que en la boca de los niños y de los que maman, aún de los que están tomando su tetero allí, de ellos es la fortaleza y la alabanza. Bendito sea Dios. Nos está llamando el Dios eterno con llamamiento, y no está llamando a una sola persona, está llamándonos como pueblo de Dios en esta tierra, que nos levantemos y peleemos las batallas del Dios Todopoderoso, las últimas batallas
Y llamemos al amigo, al vecino, llamémoslo con lo que sepamos. Señor, unge mi boca y yo no voy a pensar en lo que voy a decir. Como le dijiste a los apóstoles que no se preocuparan, que cuando ellos fueran a hablar, ahí iba a estar la palabra, el Espíritu Santo los iba a inspirar. Úngeme con lo que yo tengo, Señor. Dame tu gloria, dame tu victoria. Señor, yo te quiero servir en estos últimos momentos de la historia. No permitas que nada impida que yo vaya a esa misión. No permitas que sea como Moisés poniendo excusas, porque ya no hay tiempo para tantas excusas. Moisés, bueno, había todavía tiempo en la humanidad, pero Moisés ya tenía 80 años. Y nosotros, Padre, no tenemos mucho tiempo. Necesitamos aprovechar el tiempo y fuera de tiempo para compartir la palabra, lo que hemos recibido, de que cada persona debe buscar. Señor, con mis dones, donde yo estoy, yo no tengo mucho tiempo, pero úsame, aquí estoy. Pon la mano, como yo en esa visión, yo no puse la mano en la estaca esa que yo veía y veía esa desolación. Yo no la puse porque sentí que eso era mucho calor, o sea, no sé, pero tenía ganas de ponerla y mirar y ungir ese lugar y decir, Señor, tú tienes el poder de cambiar esa desolación en un valle de victoria, en un valle donde los huesos secos se levantan, como le diste esta visión al profeta Ezequiel, y le diste carne y le diste espíritu para que creyera que de las piedras se pueden levantar un ejército que alabe tu nombre y glorifique tu nombre para siempre. Bendito y alabado sea el que vive, bendito el que vive, bendito el Santo de Israel. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, fíjate, y también estaba el derramamiento del Espíritu. O sea, hay dos cosas: el derramamiento del Espíritu, Dios haciendo milagros y proezas, salvando vidas, restaurando, sanando, liberando, haciendo milagros, y por el otro lado están ocurriendo las cosas que ya es necesario que ocurran. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ya sabemos que Yeshua es Dios, es mi Salvador. Dios es Salvador, Dios Salvador. Yo soy mi salvación, yo soy salvación. El Señor es la salvación. O sea, solo Yeshua ya es salvación. Él es el que salva, solo Él, no hay otro. Él es santo, Él es todopoderoso. Lo vimos en Isaías capítulo 9. Y será llamado consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es la salvación. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, o sea, Yeshua, Jesús, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Obviamente esto habla de los tiempos finales, pero Dios ya está trabajando, ya nos está preparando para que seamos partícipes activos de este plan profético que Él tiene preparado para la humanidad. No se queden con que sí, vendrá sequía, vendrá hambre, porque de alguna manera nos puede tocar, pero es saber qué hacer y en quién voy a confiar y cómo voy a confiar, qué voy a hacer, Señor. Sí, sino estar plantado firme en ese llamado eterno que Dios nos ha hecho y avanzar con esperanza, con firmeza y con confianza en el nombre poderoso del Señor. Bueno, vamos a darle gracias. Padre, te damos las gracias por esta palabra y por este mensaje. Señor, no estamos aquí con interés morboso de qué va a pasar y no, que viene esto y lo otro, sino para que nos preparemos y para que estemos listos para recibir ese llamado y ese derramamiento del Espíritu en nuestras vidas para llevar mensaje de paz y de buenas nuevas a otros, en el nombre poderoso de Jesús, porque la cosecha está extendida por toda la tierra, almas que están clamando y no saben siquiera que lo que están buscando es a Dios mismo. Dios te está buscando a ti y a mí, y hoy, Señor, tú nos estás buscando para que te sirvamos como instrumentos en tus manos
para gloria eterna y para ser partícipes de este proyecto de vida en la eternidad, de que hagamos tu voluntad como el Mesías, nuestro Mesías, que dijo que él tenía una comida y esa comida era hacer la voluntad de Dios y acabar su obra en esta tierra. Que no se nos pase el tiempo y la hora profética de nuestra vida para hacer la voluntad que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, acláranos, bendícenos y sánanos también. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. No se olviden de darle clic a la campanita de suscribir y bueno, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo.